Queridos amigos, aquí están los muchachos de la RAM, de residentes de primer año, y están los residentes de medicina interna también. La doctora Noelí Matos, residente de segundo año del posgrado de medicina interna, va a presentar un caso que nos pareció interesante traerlo para el conocimiento de todos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Noelí Matos. Yo soy residente de segundo año del Centro Médico Docente de la Trinidad. Es un placer estar con ustedes en esta tarde. Hoy les vamos a hablar de un caso clínico que vimos en consulta y es súper importante. Tenemos la historia clínica del paciente, un paciente masculino de 42 años, quien su motivo de consulta fue infección respiratoria alta recurrente. Tenemos el inicio de enfermedad actual del mismo cuando comienza en la infancia, y él presenta tos, flema, congestión nasal y dificultad para respirar en distintos episodios, los cuales ameritaron hospitalización. Tenemos antecedentes familiares pertinentes positivos del paciente, una hermana con clínica respiratoria similar desde la infancia. Antecedentes patológicos de los padres se desconocen. Tenemos antecedentes epidemiológicos pertinentes positivos, un viaje a España en noviembre del 2023, vacunas, tiene 2 dosis de Sputnik, Sinopharm 2 dosis y antineumococcíctica cumplida ahorita en enero del 2025. Y antecedentes de hospitalización en enero del 2024 por infección respiratoria mixta, pansinusopatía y neumonía adquirida en la comunidad multilobar. Al examen físico evidenciado en la consulta, el paciente presenta presión arterial de 170 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 62 latidos por minuto y saturación de oxígeno 92%, aire ambiente. Al examen físico pertinente positivo, lo que tenemos es que a nivel de ORL las adenoides están hipertróficas. A la ocultación cardiopulmonar se evidencian crepitantes en 2/3 inferiores en ambos campos pulmonares. Eso es lo pertinente positivo en el examen físico. A su vez, se le solicitan pruebas especiales al paciente, donde se realiza una prueba de función pulmonar, la primera en el 2024, donde se evidencia una capacidad vital forzada del 62%, con un FEV1 de 48% y una relación de 63%, viendo cambios en la espirometría realizada en enero del 2025, con una capacidad vital forzada del 73%, un FEV1 del 52%, que no responde a broncodilatadores y una relación al 57%. Se realiza prueba de esfuerzo cardiopulmonar, donde se evidencia un consumo de oxígeno de 23.8 mililitros por kilogramo minuto y 78% del volumen parcial. Prueba limitante por consumo de la reserva ventilatoria al 79% debido a tratamiento aéreo. Solo consume el 78% de la reserva cardíaca y pulso de oxígeno 101%. La prueba se suspende en el minuto 6 por hipoxemia severa. Gasometrías traídos por el paciente, se evidencia pH de 7.35, presión de dióxido 34.9 milímetros de mercurio, presión de oxígeno 78 milímetros de mercurio y bicarbonato en 20 miliequivalentes. A su vez, por todo el antecedente, se le solicita al paciente estudios de mutación de fibrosis pulmonar negativo e investigación de micobacterias, porque se le realiza una fibrobroncoscopia, se toma muestra y se toma investigación de micobacterias, la cual reporta negativo. Tenemos una tomografía paranasales. ¿No tiene una radiografía posterior anterior? No, solo ya vamos a ver los estudios de imagen. Ok. Tenemos tomografía de senos paranasales, donde se evidencia engrosamiento del septum nemoidal y ellos reportan pansinusitis crónica. Y tenemos tomografía de tórax. Quisiéramos escuchar su opinión sobre lo que observan en la tomografía de tórax. ¿Alguien quiere voluntariarse? Sí, bueno, yo llegué tarde, pero lo que se ve es una bronquiectasia difusa. Saculares, cilíndricas. Sí. Patrón en Interesante. árbol en brote, patrón en árbol en brote. Sí.
Por todas partes, por cierto. Llegan hasta la periferia casi. Sí, pero interesante, pareciera que son predominantes en la porción media baja de los dos pulmones, no se ve tanto en las porciones superiores. En algunos sitios se veían este patrón de, ¿cómo que se llama? No sé cómo se dice en español, sí, que parecieran como una bronquiolitis, ¿no? Árbol en brote. Eso, árbol en brote, eso mismo. En algunas regiones, pero sobre todo, y algunas de las bronquiectasias las ven llenas de moco. Está llena. Sí, sí. Bueno, el reporte de la tomografía, como evidentemente los doctores han reportado, ellos hacen acotación de árbol en brote, dicen también que tenemos bronquiectasias y hacen referencia a que tenemos fibrosis quística. Sí, pero, sospecha de fibrosis quística. Iba a decir, porque el resultado de la prueba fue negativo. ¿Se hizo prueba genética en este señor? Sí, se hizo y está negativa. Los radiólogos hacen diagnósticos sin la prueba. Son radiólogos. Entonces tenemos a un paciente en el contexto de sintomatología respiratoria superior e inferior a repetición, tomografía de tórax que reporta bronquiectasias quísticas y estudio de mutación de fibrosis pulmonar negativo. Ahí nos llega la pregunta, ¿qué estudios complementarios se pueden solicitar y en qué diagnóstico pensamos? Está abierta la lista de diagnósticos que ustedes sugieran. Ya veo que levantó la mano Andrés Arteta. En un paciente con infecciones respiratorias altas a repetición y con bronquiectasias, creo que cilíndricas, ¿no? Con agudizaciones recurrentes y con una obstrucción al flujo aéreo, tenemos que pensar en un trastorno de inmunodeficiencia, ¿sí? Y se está dando en el adulto de repente una inmunodeficiencia como un variable, o sea, creo que habría que hacer los estudios de inmunidad en este paciente y solicitar inmunoglobulinas, ¿no? Para ver si hay un trastorno inmunitario primario. Tenemos estudios. Perdón, Víctor, ya ves que tenemos 3 manos, doctora, sí. Aguántese ahí para estimular la discusión aquí. Yo creo que eso, Bartolomé, yo creo que eso baja la mano, Andrés. Yo creo que eso es lo más importante, lo que mencionó Andrés. Las cosas que son aún más raras es el síndrome de Cartagener, pero vi que el paciente no tiene dextrocardia. Hay una enfermedad de cilio inmótil. Usualmente son pacientes que no pueden tener descendencia y pienso que lo que dice Andrés es lo que hay que hacer. Ahora se hacen estudios, ya me lo perdí, pero me imagino que el cloro en sodio del sudor estaban negativos, pero hacen estudios más expandidos para ver otras modificaciones genéticas. No tiene que ser el Delta 508, sino muchas otras que pudieran ser positivas. Una pregunta, doctora, agregándole a lo que dijo Víctor, ¿el señor tiene hijos? No tiene hijos y tiene los estudios de inmunoglobulinas están negativos todos, están dentro de límites normales, la prueba del sudor está negativa. Lo que no tenga hijos es importante, ¿está casado? Sí, está casado. Ok, está bien. Eso faltó en la historia antes de todos los exámenes. ¿Con hombre o con mujer? Bueno, perfecto. Sí, hombre con mujer. Sí, algunas veces hacen unas biopsias de la nariz, donde ellos ven si pueden ser también biopsias de la vía aérea, donde tratan de ver en microscopía electrónica el cilio pulmonar y estar seguro de que no está alterado. Pero no sé qué más hacerle este muchacho. También yo sé que en el Boston Children han asociado esos hallazgos del síndrome de cilio no movible con hallazgos genéticos. Hay una forma de hacer una prueba genética que está asociada a ese síndrome. Lo hace Benjamin Rabi y su grupo allá en el Children. Pero bueno, es interesante, eso es posible en este señor, porque la hermana también aparentemente, por lo que dijo la doctora,
la hermana también ha tenido antecedentes de problemas respiratorios. Pero Bueno, agregar- doctora, ¿qué opina? ¿Qué otras opiniones alguien? Bueno, Sí, ampliando. quiero agregar, antes que la doctora avance, quiero agregar algo con respecto a lo que mencionaba Andrés de síndrome de inmunodeficiencia común variable. Una deficiencia común variable también puede presentar bronquiectasia, pero no tan florida, ¿no? como ella. Y generalmente se presenta con granulomas, con patrón micronodular de distribución perilinfática, parecido a una sarcoidosis. Inclusive puede dar patrón alveolar, como lo da la sarcoidosis. Yo tuve un caso aquí en Maracaibo hace unos 2 años de una deficiencia común variable. El señor terminó yéndose por el Darién para Estados Unidos. No tengo el seguimiento de él, pero sí tengo varias consultas de él. Hicimos diagnóstico de síndrome de inmunodeficiencia común variable. Tenía déficit de IgG e IgA y se trató con inmunoglobulina. Fue mi tesis para el máster de PIT de ese caso. Bueno, doctora, estamos atentos a ver qué más ha pasado con nuestro paciente, con su paciente. Ampliando la carta de estudios complementarios, al paciente se le solicita un espermograma donde se evidencia una disminución del contagio de espermatozoides, teniendo 34.500.000 cuando el contagio normal es de 50 a 150 millones. Tenemos una motilidad y vitalidad de los espermatozoides, donde se evidencian un total de espermatozoides inmóviles del 55%, inmóviles vivos del 0.4% y espermatozoides inmóviles muertos 51%, lo que nos habla de infertilidad masculina. Se abre nuevamente ya teniendo el diagnóstico de infertilidad. ¿Qué diagnóstico pueden plantear ustedes? Bueno, sin duda que el síndrome de cilium inmóvil Claro. es el número. Quizás para alargar la discusión, la prueba cardiopulmonar, en realidad el individuo está bien, físicamente bien dotado, o sea, es un consumo de oxígeno de 23 mililitros por kilo, que es bastante bueno. Debe haberse ejercitado y su azospermia no parece que sea porque tiene una enfermedad completa en todas partes, sino es más localizada a los pulmones. Y hubo atrapamiento de aire, lo más probable es que se hiperinfló. Y no sé si alguna vez se le hizo cultivo de esputo para estar seguro de que... Se le hizo cultivo de esputo y salió negativo, y se le hizo estudios de Mycobacterium y también salió negativo. Ok, perfecto. Bueno, ya creo que hubo más o menos aquí un acuerdo de que el síndrome de cilio inmóvil es lo más probable. Nosotros lo planteamos en la consulta y de hecho el diagnóstico que se maneja actualmente lo tenemos como un síndrome de Jung. Eso es porque es joven. Bueno, doctora, perfecto. No se le hizo biopsia de los cilios nasales ni tampoco de los bronquios. No, tenemos el síndrome de Jung. Es un síndrome muy raro que se diagnostica inicialmente en 1982 por el doctor Jung, urólogo, donde él evidencia que la mayoría de sus pacientes que fueron tratados presentaron en una relación de 1 en 500, presentaban esta clínica la triada de panquinosopatías, neumonías a repetición e infertilidad en la edad adulta. Epidemiológicamente tenemos que en 1980 se estimó, como les comento, que 1 de cada 500 hombres estaba afectado por el síndrome de Jung. Históricamente se ha asociado con la exposición al mercurio en la infancia, y esto lo hizo el doctor Jung cuando decía que esto estaba relacionado con el mercurio que se utilizaba en los dentífrios, en la crema dental de los niños, y es por eso que se daba inicialmente en la edad infantil. Sin embargo, hay estudios que sugieren lo contrario, porque no ha disminuido, ha aumentado la cantidad de casos que se han presentado en el transcurso de los años, y ya quitaron la fórmula con mercurio en los dentífrios.
La prevalencia del síndrome de Jung parece estar disminuyendo y su existencia como entidad clínica independiente ha sido cuestionada debido a la falta de evidencia sólida que respalde su relación con la enfermedad sinusa. Lo tenemos como síndrome de Jung, bronquiectasia, atrapamiento aéreo con aumento de la resistencia vía aérea, dismotilidad ciliar, infección respiratoria alta, pansinusopatía crónica e infertilidad. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Jung, como ya las habíamos mencionado anteriormente, sinusitis, bronquiectasias o bronquitis, azoospermia obstructiva, dedos en palillo de tambor en manos y pies e infecciones pulmonares recurrentes. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Jung? Evaluación y depuración mucociliar prolongada, pruebas de función pulmonar para verificar la obstrucción a nivel pulmonar, evaluación de motilidad de espermatozoides y anomalías estructurales, e imágenes de rayos X de tórax o tomografía de tórax y TAC de senos paranasales, y el test del sudor como diagnóstico, para utilizarlo como diagnóstico diferencial. Viendo el reporte de que no existe mucha información sobre el síndrome de Jung, tenemos el último informe de caso que fue en enero del 2025, donde la discinesia ciliar primaria debido a heterocigotos compuestos con la variante en CFAP221 con azoospermia obstructiva. Este caso se hizo en un paciente de 42 años, similar a nuestro paciente, con bronquiectasias y antecedentes de tratamiento de infertilidad por azoospermia obstructiva. Ellos lo que hicieron fue niveles normales de óxido nítrico nasal en 116 y ausencia de situs inversus. Sin embargo, se encontraron variantes heterocigotas compuestas consideradas patógenas con la variante CFAP221. Esto condujo a un diagnóstico de discinesia ciliar primaria. Y ellos concluyen en este reporte de caso con que el síndrome de Jung puede ser un fenotipo de discinesia ciliar primaria. Tenemos un cuadro de diagnósticos diferenciales donde la discinesia ciliar primaria con la variante del CFAP221 presenta bronquiectasias, no presenta situs inversus, el óxido nítrico de 116, la microscopia eléctrica normal, y la causa de azoospermia es obstructiva. Sin embargo, en la fibrosis quística sí va a presentar sinusitis, va a presentar bronquiectasias, no va a presentar situs inverso. El óxido nítrico nasal puede ser bajo, la azoospermia puede ser obstructiva por quistes o obstrucciones epididimarias. Y aquí, por la concentración de cloruro en el sudor, se va a conseguir mayor a 60 milequivalentes por litro. También lo podemos diferenciar del síndrome de Carter-Hennes, porque esto es una enfermedad genética igualmente rara que afecta la estructura de los cilios y los flagelos y provoca alteraciones en la motilidad ciliar. Sin embargo, aquí vamos a conseguir bronquiectasias, sinusitis crónicas y situs inversos. Y lo podemos también distinguir de una neumonía idiopática crónica, porque esta no va a haber afectación de azoospermia y va a tener disnea, fiebre, y para diagnosticar la misma se debe hacer una biopsia de pulmón. ¿Cuál es el manejo del síndrome de Jung? Tratamiento de infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, tratamientos de ventilación con CPAP y BiPAP y tratamientos para la infertilidad. Que en estos casos no se ha demostrado reversibilidad con el tratamiento de la infertilidad. Bueno, las conclusiones sobre el síndrome de Jung. Vemos que se considera una enfermedad rara y aunque la causa exacta sigue siendo incierta, se ha descartado la exposición al mercurio como factor causal. La investigación actual sugiere un posible origen genético, lo que abre la puerta a estudios más profundos en el área. Es crucial diferenciar el síndrome de Jung y otras condiciones como la fibrosis quística y el síndrome de Carter-Hennes. Aunque comparten síntomas respiratorios y reproductivos, el síndrome de Jung tiene las características únicas como la ausencia de la insuficiencia pancreática que la causa el síndrome de Carter-Hennes y el test del sudor negativo que lo causa positivo la fibrosis quística. Se requieren investigaciones adicionales para comprender el mecanismo subyacente y a su patogenia que permitirá desarrollar una estrategia de tratamiento eficaz. Las bronquiectasias y rinosinusitis crónicas son manifestaciones claves que requieren un manejo neumonológico especializado. Esto incluye terapias respiratorias, control de infecciones y, en casos graves, intervenciones quirúrgicas.
La zoospermia obstructiva es un componente distintivo del síndrome de Jung, por lo que es de suma importancia una evaluación integral que incluya los aspectos reproductivos, además de los respiratorios. Y el tratamiento efectivo del síndrome de Jung requiere una colaboración entre neumonólogos, internistas y especialistas de infertilidad. Este enfoque integral mejorará la calidad de vida de los pacientes. Y como reflexión tenemos, aunque durante el rezo puedas pedir cualquier cosa a Dios, cuando trabajes, imprime tu máximo esfuerzo, pues de tus frutos depende tu vida. Muchísimas gracias. Muy bueno, doctora. Le quiero hacer un par de preguntitas y a lo mejor entre todos podemos contribuir un poquito. Si el señor, ¿qué edad es que me recuerda usted cuántos años es que tiene? 40, o sea, es joven. Uh-huh. ¿Usted sabe si existe la posibilidad de trasplante de pulmón? Porque en el manejo usted puso una serie de circunstancias, tratamientos de distintos tipos, antibióticos, a lo mejor si la persona desarrolla problemas CPAP, pero oxígeno es otra posibilidad. Mi pregunta es trasplante de pulmón en una persona que sea relativamente joven y le voy a preguntar si el señor ha fumado o nunca fumó. No ha fumado, nunca fumó, es deportista, es comerciante. Okay. Se habla de la terapia quirúrgica cuando los quistes pulmonares son muy grandes, se hacen resección de los mismos y si hay mucho compromiso pulmonar, se habla del trasplante pulmonar. Sí, es algo que hay que tener en cuenta porque el señor es relativamente joven y está un poco limitado. Usted dijo que hizo una hipoxia severa al ejercitarse. Sí, la saturación disminuyó bruscamente hasta 65% y después fue corrigiendo paulatinamente al suspender la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Federico, tienes la mano levantada. Excelente charla y felicitaciones. Pero quería hacerle algunas preguntas, algunas desde el punto de vista nuestro, práctica. Ustedes están haciendo peno nasal, 1, 2, en las pruebas de sudor, ¿dónde las están haciendo? Bueno, yo sé que en Venezuela, en Maracay y en Valencia están haciendo pruebas de sudor con pirocatina que son bastante confiables. Deberíamos tener en la sociedad alguna red para hacer pruebas de sudor en Venezuela y por eso quería preguntarle ese otro elemento. Y el tercero es, ¿ustedes creen que es necesario hacer en este caso la para microscopía electrónica en este paciente o es suficiente la zoospermia obstructiva para determinar el diagnóstico? Y por fin, y ya no lo molesto más, es si nosotros hacemos las mismas medidas que hacemos en otras enfermedades bronquiectásicas, que son, bueno, la prevención de infecciones, la recurrencia de infecciones con terapia respiratoria diariamente, ¿cómo es el pronóstico o qué han leído ustedes el pronóstico de este tipo de pacientes? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Las pruebas de sudor, me dice el doctor Isea, que se hace en un laboratorio que se llama IDICA acá en Caracas. Acá en Caracas, con este paciente. El tratamiento es conservador, se maneja con N-acetilcisteína y con broncodilatadores, con antimuscarínicos y, sin embargo, las neumonías han sido de repetición y la pansinosopatía está presente. Se trata con antibióticos e igual maneja todo. La biopsia no está confirmada entre los métodos como diagnósticos en todo lo que pude haber leído. No me hablan de biopsia en ningún momento, simplemente me hablan de la triada. Y pensando en este paciente, en el contexto de que desde la infancia está presentando la misma sintomatología y es lo que lo hace acudir a la consulta, acomodando todas las piezas, es lo que llegamos al síndrome de Jung. Bueno, yo tengo de Bartolomé Cheli, tengo la experiencia personal de haber trabajado en el Brigham unos años con Benjamin Ravi, que tiene interés particular. Él es un pediatra neumólogo que después también se hizo pediatra, que trabaja mucho en genética. Y vi 3 pacientes que seguí por espacio de 9 años con síndrome de Cilia. Uno de ellos, una chica de 18 años, hembra, una muchacha.
pero los otros dos varones, en realidad, durante el tiempo que fueron seguidos, y ellos lo que tenían era terapia física del tórax, expectoración, en realidad puras medidas conservadoras. Ninguno de ellos requirió oxígeno, ninguno requirió trasplantes, y la función pulmonar, aunque no era óptima, se les mantuvo relativamente bien. Yo creo que la literatura no es muy generosa, por ejemplo, en el número de personas que reciben trasplantes. Y sé que han trasplantado personas con síndrome de Cartagener, pero mucho más severo y un poco mayores que la edad de este señor. Yo creo que a él le conviene su vacunación, que se vacune contra el COVID, que se vacune contra la gripe, que se vacune contra todas las enfermedades de influenza todos los años, y manejo conservador. Víctor. Sí, Bartolomé, estoy totalmente de acuerdo. Desgraciadamente, distinto de lo que ocurre con la fibrosis quística, donde pues se han descubierto nuevas medicinas porque hay genes que son anormales, y ya lo hemos hablado algunos de ellos. La función del movimiento del cilio, las proteínas envueltas son múltiples. Entonces, desgraciadamente, va a ser difícil que se consiga solo una medicina que mejore el cilio. No es como la fibrosis quística. Y esto de la microscopía electrónica, eso se hace sobre todo en sitios de investigación, porque aparentemente no es muy sensible. Como ustedes llegaron a la conclusión, usualmente no se hacen. Hay equipos que hasta tú los pones y te mide la velocidad del cilio, como no sé, un broncoscopio, sí, una cosa microelectrónica, pero eso es todo para investigación. No hay nada que se haya hecho, sabes, que mejore la conducta y el manejo de este paciente. Yo de verdad le doy las gracias, porque es un caso muy bueno. Yo creo que la conclusión es definitiva, como dices tú, sobre todo por la presencia, pues, de que este señor no tiene pues azoospermia, y sí, tratamiento de mantenimiento. Lo último que iba a agregar era que existen estudios de medir el batido ciliar, sí, con los betagonistas. Y ellos aumentan el calcio intracelular y los cilios se mueven más rápido. Lo que yo no sé es si lo mismo sucede con cilios defectuosos. Yo sé que hay de estos síndromes que son completos y síndromes incompletos, donde algunos cilios no funcionan bien porque le faltan alguna de las ramitas que conectan, como los tubos laterales con el tubo central. Pero de darle alguno de los medicamentos, los betagonistas serían los más beneficiosos para el potencial aumento de los cilios. Sí, hay trabajos con eso. Sí. Un comentario que les quería hacer es que la hermana tiene los mismos síntomas que Abelángelo. Sí, yo lo noté en la historia. Es interesante. Bueno, probablemente la enfermedad es heterocigota y los padres son del italiano. Es probable que los padres, transmitan de manera excesiva y se haga dominante cuando la descendencia reside en los dos cromosomos o las dos mutaciones. Una de las cosas importantes es que la muchacha, ellos hacen ejercicio, se nutren bien, son son gente inteligente, y una de las cosas que discutimos era si era conveniente que la muchacha tuviera descendencia, porque había la probabilidad de que el 50% de los hijos de la descendencia pudieran adquirir la enfermedad, y se le recomendó que no era conveniente que fuese embarazada. De tal manera que, casos raros, ellos han estado bien, los hemos seguido como por espacio de 3-4 años, y la función pulmonar se ha mantenido. Las infecciones se han controlado. En una oportunidad, en una broncoscopia, se demostró en la muchacha Pseudomonas aeruginosa, que se controló, y ahorita la muchacha fue esta mañana y van a hacer el Camino de Santiago, pero está bastante bien, con una espirometría 65% de capacidad vital,
55% volumen expirado y sin desaturación y bueno, se le aprobó el viaje para que hicieran el camino de Santiago. Pregunta, José Octavio, una pregunta relacionada a esto. ¿Los padres de ellos están vivos? ¿Y de qué edad? Los padres vivos, ellos tienen una bomba de gasolina en San Carlos. El papá y la mamá viven y son gente sana los dos, cerca de 75 años. Y bueno, esa es la información. La cuestión es que a lo mejor aún queriendo tener niños, sobre todo la mujer o el varón, les repito, uno de los pacientes que yo vi tenía 19 años y era una muchacha, una joven, con sinusitis y bronquiectasia y relativa preservación de su función pulmonar. Y el tiempo que la observé no tuvo mayor cambio de nada. Lo digo porque si los padres son viejos y los señores estos y la muchacha son de cierta edad, están bien preservados, y si siguen vivos toda esa genealogía y no se le ha muerto nadie, a lo mejor pueden tener sus hijos y más o menos pueden vivir decentemente bien. Una pregunta en relación a la función pulmonar. Una función pulmonar, digamos, crítica para no autorizar un embarazo. ¿Cuál sería la espirometría que sería permisiva o no? Bueno, yo no lo sé, pero sí les voy a echar una anécdota que Víctor conoce bien. Nosotros tuvimos una señora brasilera en el 7º mes de su embarazo que ingresó con un síndrome de dificultad respiratoria del adulto a la unidad de cuidados intensivos donde nosotros éramos los adjuntos, y se planteó esto, estaba embarazada, de qué hacer con esta señora y su embarazo, y consultando con la familia, ella era una señora católica, con el sacerdote, se decidió continuar el manejo de su síndrome de dificultad respiratoria del adulto durante los 2 meses siguientes hasta que el feto estuviera en capacidad de poder sobrevivir si se hacía una cesárea. No recuerdo exactamente el tiempo que pasó ventilada, intubada, oxigenada, alimentada, y la señora incluso le hicimos una traqueostomía por el tiempo que tenía intubada y terminó siendo operada, creo que en el 7º y pico mes de su embarazo, el 8º mes de su embarazo, y tuvo un bebé normal. Y la señora la destetamos del ventilador y se le cerró su traqueostomía, ¿no? De forma tal de que más que la función pulmonar es que es el huésped que tiene esa función pulmonar. ¿Cuál es la capacidad de la persona que tiene y la voluntad de mantener el embarazo en forma progresiva? Si de alguna forma existe posibilidad de recurrir a una recuperación del pulmón. Interesante pregunta, interesante discusión sobre ese tema. Si alguien tiene alguna experiencia, en realidad también las esposas tampoco con este síndrome no pueden tener niños frecuentemente porque los hilos de las trompas de Eustaquio tampoco funcionan bien. Federico. Una pregunta, bueno, ustedes que tienen experiencia en esto, y entiendo que el paradigma es de la bronquiectasia como una enfermedad que aumenta a raíz de infecciones sucesivas y que eso es lo que va a provocar la progresión y a veces el pronóstico. Tiende a cambiar ahora, y quería un comentario de ustedes porque parece que se estuviese enfocando más hacia la inflamación en este momento y la inhibición de la enzima de las bacterias, de los neutrófilos, como un paradigma, en vez de hablar de una enfermedad bronquiectásica como un problema infeccioso, que es lo que aumenta su progresión, inhibir el proceso, digamos, inflamatorio, inhibiendo digamos, a estos neutrófilos y a esas enzimas de los neutrófilos. No sé qué opinión le merecen. Creo que hay un consenso ahora de Chambers en Inglaterra sobre esto. No sé cuál es su opinión o cómo lo ven ustedes. ¿Cómo lo vemos? Bueno, el mundo de la bronquiectasia se ha vuelto a destapar. Esta enfermedad fue muy famosa por mucho tiempo y después se pensó que era rara y ahora se ha vuelto a destapar, y Chalmers es el gran impulsor en esta época. Sí, hay muchos estudios ahorita con agentes que disminuyen la secreción de los productos tóxicos de los neutrófilos como un mecanismo para alterar
el medio ambiente en el que viven los neutrófilos y que se regenere el bronquio. Pero no hay estudios que yo sepa hasta ahora con ninguno de esos productos que haya demostrado alteración en la progresión de la enfermedad. Sí, eso es cierto. El tratamiento de hecho, no sé si puedo proyectar, Bartolo, mientras tú buscas eso. Aquí está un grafiquito, no sé si lo ven. Ven aquí no sé, creo que se está proyectando, no estoy seguro. Sí, pero si lo ven, ok. Entonces ven bronquiectasia y el daño, no sé si ven el marcador, lo ven aquí, la flechita. Sí, como del lado izquierdo, el color izquierdo, bronquiectasia y destrucción pulmonar, como estábamos hablando ahorita. La idea en estos pacientes es tratar de disminuir esa hipersecreción de moco. La disfunción ciliar, desgraciadamente, no se va a poder controlar, pero como Federico estaba comentando, ahora hay tratamiento para controlar la inflamación neutrofílica, que es lo que produce el daño a larga data. Y de hecho, los estudios que he hecho, ya está publicado en fase 2, es cómo se trata de mejorar los síntomas de los pacientes. Entonces, esto no es muy distinto. Yo pienso que la idea, como en toda bronquiectasia, es tratar de controlar, si no puede recibir estos productos, la infección crónica. Por eso pienso que lo de la pseudomonas es muy importante, José Octavio. Sí, porque la idea es tratar de evitar que esta muchacha se colonice, ¿no? Y hacerle, pues, tomas de esputo cuando ella vuelva y tratar de actuar de esa manera agresivamente. Entonces puede hacer inclusive, ¿sabes? Medicamentos, la tobramicina inhalada, hay otras, Astreonan, hay varios que se pueden hacer inhalados y tratar de evitar eso. Y yo haría lo mismo que hacemos con las otras bronquiectasias, ¿no? Darle acitromicina, ¿sabes? Para tratar de evitar que esto continúe lo más posible, una terapia para disminuir el moco, ¿cómo que se llama? Estas válvulas que tú soplas y te ayudan a toser. Flutter valve. Sí, un flutter valve. Y bueno, y seguirla, o sea, tal, es posible que, como dices tú, hay gente que están pues envueltas en su enfermedad, se cuidan, no fuman, ¿me entiendes? Yo creo que todo eso es importante y sí, yo siempre le tomo una muestra de esputo a esta gente. Indirectamente no hay ningún marcador así, ¿verdad? Pero yo le mido una proteína C reactiva. De manera que eso me da también un poquito de idea, aparte de los síntomas. Si tú buscas ahí, hay unas de esas escalas de cuánto es puta, pero yo le mido una proteína C reactiva y eso me da un poquito la idea, aparte del cultivo. Federico, ¿tienes la mano levantada? Sí, yo quería preguntarle, bueno, hay un score para ver la severidad de bronquiectasia, que yo no sé en este caso, en la enfermedad de John, pero yo supongo que por analogía es común a todas las enfermedades bronquiectásicas. Y quería preguntarle a él, por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a tobramicina, solo en Valencia la doctora Jacqueline Parra es quien tiene acceso a tobramicina y él usa colicina también inhalada con buenos resultados y ahora nos ha dado el protocolo para usar otro aminoglicósido que pudiésemos también utilizar en los pacientes. En este momento tenemos una paciente con fibrosis quística y realmente vamos a tratar de usar eso. Sé que no se puede usar alfa-dornasa, sino solo en fibrosis quística. Y quería preguntarles qué antibióticos están usando y cómo hacen ustedes la relación entre infección y colonización por Pseudomonas aeruginosa. Gracias. Fíjate, una de las cosas que sirve es el uso de hipertónica, de solución hipertónica inhalada, que a veces cuando la secreción está muy densa, una inhalación de hipertónica al 5%, que son 5 gramos en 100 cc, que se puede hacer en la casa, funciona, pero una señora, cuando hubo la época del COVID, que no sé, o sea, que era un problema,
nosotros la nebulizamos con gentamicina, y gentamicina liofilizada que se conseguía y se lo mezclábamos y lo poníamos en un reservorio de nebulización, y eso a esa señora le funcionó. Yo sé que hay unos micronebulizadores que tienen que alcanzar el bronquiol o el sitio donde está la bronquiectasia para que sea efectivo contra la bacteria, pero muchas veces, claro, si es la sensibilidad y darle un antibiótico ante Pseudomonas por vía parenteral y darle un tratamiento local. Yo creo que la solución hipertónica, si se consigue tobramicina, maravilloso, pero si no, echar mano a lo que tengamos, porque a veces no hay muchos recursos y hay que acudir a cuestiones que pueden ser empíricas también. Bueno, ¿alguna otra observación? Federico, ¿sigues con la mano levantada? Disculpa, bueno, nosotros usamos el esquema que la doctora Jacqueline Parra nos ha enseñado, que es nebulizar con broncodilatadores, después usar efectivamente soluciones hipertónicas de acuerdo a la tolerancia, porque produce un espasmo, ¿no? Que es el problema. Entonces generalmente comenzamos con 3, después subimos a 5, y al 9 llegamos a 6, que quizás sea lo ideal, pero y después sí pasamos a la terapia respiratoria con presión respiratoria positiva, usando acapela o usando flotter, cualquiera de estos que tenemos ciertas dificultades a veces para obtener. Y en fin, entonces sí pasamos a la parte de los antibióticos inhalados, aparte del tratamiento con acitromicina, a veces en cisteína, y cuando podemos en fibrosis quística, Padornasa, que sí paradójicamente está llegando acá. No me pregunten por qué, pero llega al Padornasa. Porque no la usan en ningún otro lado. Fíjate, un comentario que quería hacer, Federico, es que hace poco llegó un señor con muchísima flema y un EPOC muy severo, tenía bronquiectasia, y le hicimos broncoscopia y le lavamos el pulmón, le pusimos solución salina, y bueno, eso puede mejorar en unos cuantos días el espesamiento de las secreciones en el pulmón, y puede aliviar al paciente por unos días. De tal manera que yo creo que a veces la bronquiectasia, la broncoscopia en bronquiectasia puede estar indicada si hay mucha secreción y hay que hacerle una toalé bronquial un poco más profunda. Bueno, mira, José Octavio, me encanta lo que acabas de decir, porque le voy a yo estoy ahorita de médico director del grupo que decide o revisa los resultados de un estudio. Este estudio está hecho en bronquitis crónica y compara un sistema de lavado bronquial y después con congelamiento de las células bronquiales con exactamente el mismo sistema sin congelamiento de las células bronquiales. Son 198 pacientes seguidos por 3 años. Y lo más interesante de todo es que no hay mucha diferencia entre los que reciben uno y los que reciben el otro. Pero ambos grupos tienen una mejoría muy significativa en cómo se siente, en cuánto esputo botan, en muchos de los parámetros que se midieron. No hay diferencia entre los dos sistemas, y la única diferencia es el congelamiento. Entonces, lo que tú acabas de decir, que en realidad científicamente uno diría que no es muy sólido. Yo sí sé que muchos pacientes, después que tú lo broncoscopias, te dicen, no, me siento mucho mejor después que me lavó, doctor. No sé si todos compartimos la misma experiencia, no lo hemos escrito, pero no es infrecuente, y les digo que este estudio saldrá en algún momento. Y es muy interesante por eso que tú acabas de decir, la calidad de vida le subió como 14 puntos en el score de San George. ¿Se acuerda el estudio que hicimos? Sí, claro, allá con tu catéter lavando los pulmones. Yo pesaba el esputo seco con y sin el aparato, y funcionaba, pues. Sí, el doctor José Octavio Díaz tiene una publicación en Chest, que hicimos un estudio, él era el autor del estudio. Era meter un catéter dentro del bronquio y lavarlo continuo.
y succionarlo, y él pesaba el esputo antes, después de lavado, y en realidad el resultado está en chest, o sea que no es loco. Yo creo que si transitoriamente disminuyes la carga bacteriana y los productos inflamatorios haciendo el lavado, de repente eso es lo que ayuda al paciente, ¿no? No erradica la infección, pero disminuye al lavarlo todo ese producto tóxico que se acumula allí en un moco y en una vía aérea que tiene incapacidad de hacer el clearance, ¿no? Automático, o la limpieza automática, sí. Bueno. En Maracaibo, el doctor Urrutia y el doctor Catigli hacían referencia a que ellos, cuando hacían un lavado bronquial al paciente que tenía bronquiectasia o bronquitis crónica, que tenía mucha secreción, el resultado era mejor después del lavado, sobre todo cuando la broncoscopia se hacía con el paciente relajado, no solo bajo sedación, sino con el paciente relajado, porque permitía extraer más secreciones, permitía una mejor labor, y luego esos pacientes mejoraban más rápidamente de la infección o de la colonización que tenían luego de la broncoscopia bajo relajación. No sé si ustedes tienen la misma experiencia en eso o lo han hecho de esa manera. Nosotros ahora, cuando tenemos un paciente, tuvimos una señora reciente que estaba muy, tenía pseudomonas y unas secreciones muy espesas, muy grandes. Hicimos el lavado bajo relajación. Obtuvimos mucha cantidad de secreciones, y posterior a eso es que la señora, después que hicimos el lavado, como dice Van, fue que mejoró. No sé qué experiencia tienen ustedes en esos casos de hacer la broncoscopia bajo relajación. Es lo que llama relajación, Betulio. O sea, dale curare. Sí, dale curare. No, nosotros nunca lo hemos hecho así. Sí, en realidad el cuidado intensivo sí, porque están curarizados, pero no lo hemos hecho en vivo no sé tú, Víctor, y no sé de algún otro que tenga experiencia, ya que tenemos 5 minutos. No, está bien. Pero es que probablemente es riesgoso un paciente con EPOC someterlo a relajación por la recuperación ulterior. Estos pacientes tienen mucha sarcopenia y debilidad muscular, y probablemente si le ponemos curare, a lo mejor la recuperación puede ser más prolongada. No sé, es lo que pensaría. Andrés, tú levantaste la mano, un joven. Vamos a ver qué dice la gente más joven. Lo revertimos. Lo revertimos. Voy atrás con el caso. Estaba buscando que recordé que nosotros, cuando estaba haciendo medicina interna, tuvimos un caso de 2 hermanos también con bronquiectasias, y en ese caso se diagnosticó el síndrome de Cartagener. Yo tengo las imágenes aquí porque ese caso lo presentamos, no sé si me permiten mostrarlas. Mira, y los dos tenían dextrocardia. Ambos tenían dextrocardia, y hubo una diferencia muy importante en esto, porque el paciente tenía 21 años, si mal no recuerdo, y él fallece, tuvo múltiples hospitalizaciones y fallece, y la diferencia que había entre ambos era el tipo de bronquiectasia, ¿no? Y pensando en la prueba de esfuerzo que se le hizo al paciente y todo esto, y la evolución, fíjense que las bronquiectasias eran distintas, y las bronquiectasias quísticas se han relacionado mucho con hipertensión pulmonar, mientras que las cilíndricas no tanto. Y eso pudo haber sido la diferencia entre evolución en estos pacientes y algo en que hacer seguimiento con el paciente del caso de la Trinidad, porque si se fijan en las bronquiectasias que están abajo a la izquierda de nuestro paciente, que fue el masculino que fallece, eran bastante parecidas. Sí. Wow, y el dedo en palillo de Talbot, es un tambor mayor. Es el dedo de nuestro paciente. Y eso es de los ejércitos de Escocia. No, pero ese dedo en palillo de timbales. Bueno, oye, muy bueno. La verdad es que gracias, Andrés. Información muy interesante.